te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo. Gracias, Señor, por este tiempo bendito en que tú, Señor, nos permites compartir unánimes juntos. Y, Señor, gracias porque podemos estar reunidos para que la gloria de Dios se manifieste a través de tu palabra, Señor. Damos la bienvenida, Señor, a la palabra de Dios para que sea exaltada, levantada, edificada. Y, Señor, es un gozo poder compartir, Señor, no solo la palabra de Dios, sino ver a nuestros hermanos. Señor, y gracias porque tú estás haciendo que cada uno de nosotros podamos prevalecer. Bendecimos este día, bendecimos las familias que están conectadas, los que no pudieron conectarse. Señor, gracias por las personas que están conectadas desde afuera. Sí, Señor, bendecimos a esta familia también de Joaquín B. González. Gracias por ellos, Señor. Te adoramos, te bendecimos y damos gloria a tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bueno, y la palabra que quería compartir con ustedes esta noche es sobre todo una palabra que en realidad tiene que provocar en nosotros un antes y un después. Y esa única palabra es Cristo. Y Cristo tiene que provocar en nuestras vidas un antes y un después. Así como lo produjo cronológicamente en la historia, y se habló de antes de Cristo y después de Cristo, en la historia también tiene que haber un antes de Cristo y un después de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que ser unos antes de haber conocido a Cristo y otros después de conocerlo a Jesús. Tiene que haber una diferencia en nuestras vidas, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Tiene que haber una nueva manera de mirar, una nueva manera de vivir, una nueva manera de sentir y una nueva manera de actuar desde el momento mismo en el que el Espíritu Santo haya entrado en nuestro corazón y nosotros hayamos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y la palabra que vamos a compartir hoy, así como nos presenta el hermano Emilio, gentilmente, es renacer en Cristo. Toda una palabra. Renacer en Cristo es una palabra especial, es una palabra inquietante, es una palabra misteriosa y es una palabra reveladora. Encontramos en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 17, esta en realidad es una palabra que yo creo que todos la sabemos de memoria, y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero fíjense, hay un detalle demasiado importante y ese detalle importante está en la palabra está. Y está con acento. Significa, de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno permanece en Cristo, de modo que si alguno vive en Cristo, es nueva criatura. No es solo el hecho de algún día haberle dicho a Jesús, Señor, yo quiero que vengas a vivir a mi corazón, ya que esto puede llegar a transformarse en mi vida en una muletilla nada más. Y puedo yo llegar a pensar que por el simple hecho de haber hecho una declaración con mi boca, eso ya cambió mi vida. En realidad lo que aquí 2 de Corintios 5, 17 no es eso. No dice, de modo que si alguien se entregó a Cristo hace 35 años y después nunca más leyó la palabra ni vivió en él, es nueva criatura. No. Dice, de modo que el que está en Cristo ahora, en este momento, el que permanece, el que persevera en Cristo, el que permite que Cristo viva a través de su propia vida, esa persona es una nueva criatura. No por el hecho de que, qué sé yo, el 23 de abril de 1978 yo me entregué a Jesús, eso hace que yo ya sea una nueva criatura. No es así. Eso es apenas el picaporte para abrir la puerta para comenzar a ser nueva criatura. Nueva criatura voy a ser
cuando yo permanezca en Cristo, cuando yo viva en Cristo, cuando yo esté en Cristo. ¿Se entiende, verdad, la diferencia? No es lo mismo un día allá en el pasado, en la lejanía, haberle dicho a Jesucristo que queríamos que venga a vivir a nuestro corazón y tal vez hasta lo hicimos emocionalmente. Tal vez fue sentimiento nada más. Escuché la palabra de Dios, me gustó, eso hizo que yo hasta llorara, hasta me sintiera quebrantado. Entonces dije, bueno, yo le voy a permitir a Jesucristo que venga a vivir a mi vida. Pero eso únicamente nosotros lo vamos a ir viendo en el cambio de tiempo. Por eso yo le pido realmente al Espíritu Santo que hoy me esté dando sabiduría y me esté dando inteligencia y esté poniendo las palabras justas y espirituales para que esto pueda provocar un impacto profundo en el corazón y en el espíritu de cada uno de los que estamos escuchando, porque esta palabra también es para mí, ¿eh? Dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Primero hiere a aquel que la porta, a aquel que la lleva, porque no tiene mango. Así que yo le pido al Señor realmente que en este momento Él esté provocando y derramando espíritu de sabiduría y espíritu de revelación para que podamos entender esta palabra. Muchas veces se predicó de 2 de Corintios 5:17 y muchas veces se dijo, bueno, si usted alguna vez le entregó su vida a Jesús, usted es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y ustedes saben y se dan cuenta que no es así. A veces no somos nuevas criaturas. A veces seguimos pensando, seguimos viviendo, seguimos reaccionando como reaccionábamos antes de haber conocido y recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Entonces, esta palabra, y quiero que la entendamos bien, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura, es el que permanece en Cristo, el que persevera en Cristo, el que está leyendo su palabra y permitiendo que esta palabra lo transforme. Porque dice el apóstol Santiago, decía, no son los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley, los que van a provocar transformación en su vida. ¿Se entiende bien hasta ahí, no es cierto? A ver, háganme así con el dedito para yo saber que ustedes están escuchando y le están entendiendo lo que les digo. No les puedo decir digan amén, porque no los voy, se armaría un lío bárbaro y se acoplarían todos los micrófonos, ¿no? Pero sí, si nosotros logramos entender esta primera palabra, por eso digo que esta es una palabra muy importante, es una palabra misteriosa, es una palabra reveladora, es una palabra que va más allá muchas veces de lo que nosotros podemos interpretar. Es la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque nosotros podemos tener el Espíritu Santo, pero podemos no escucharlo, podemos no permitir que este Espíritu Santo provoque una transformación y un cambio en nuestras vidas. Nosotros podemos resistir al Espíritu Santo. Nosotros podemos apagar al Espíritu Santo y nosotros podemos contristar al Espíritu Santo. Nosotros podemos entristecerlo con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de pensar, con los lugares a donde vamos, con las conversaciones que tenemos. Podemos contristarlo y entristecer al Espíritu Santo. También podemos resistirlo. El Espíritu Santo nos está mostrando que hay una actitud que nosotros tenemos que cambiar, que hay un pensamiento, que hay una convicción que nosotros tenemos que cambiar y nosotros no hacemos caso de lo que el Espíritu Santo nos dice. Y nosotros podemos apagar al Espíritu. Podemos haber nacido en el Señor y haber estado encendido y empezar a correr una carrera impresionante en nuestra vida, pero de repente empezamos a apagar ese fuego que había en nuestro interior. ¿Por qué se puede apagar nuestro fuego? Se puede apagar por la persona que tenemos al lado. Se puede apagar porque el compañero o la compañera de ruta que nosotros hemos escogido o hemos elegido no nos acompaña en este camino porque nos deja solos, porque nos damos cuenta que apenas podemos seguir adelante y que aparte de llevar la carga de nosotros mismos, tenemos que llevar la carga de los otros que están a nuestro alrededor, la carga de nuestro entorno. Todo eso puede apagar la fuerza con que el Espíritu Santo había encendido esa llama en nuestras vidas.
Entonces, nosotros tenemos que permitir que la influencia del Espíritu Santo en nosotros provoque una transformación en nuestras ideas, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir. Y todo eso va a llevar a que haya una transformación en nuestra manera de comportarnos. Entonces ahora quiero, como para que entendamos un poquito más esto, que vayamos al libro de Juan, al capítulo 3. Este es uno de los momentos más misteriosos de la Biblia, más extraños de la Biblia. Vemos que desde el versículo 1 hasta el versículo 6, dice así, yo los invito a que lo busquen en su Biblia. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un principal entre los judíos, dice en el versículo 1. O sea que Nicodemo era una persona que estaba preparada en religión, estaba preparada en teología y se conocía todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Los hebreos desde los 12 años o hasta los 12 años ya se habían leído todo el Antiguo Testamento por lo menos una vez. Y la mayoría de ellos empezaban a saberlo casi de memoria. Entonces dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo y era un principal entre los judíos. No era cualquiera, no era uno más que iba a la sinagoga, era un hombre que enseñaba la palabra de Dios, enseñaba el Antiguo Testamento y la ley de Moisés a todas las personas que se reunían en la sinagoga cada sábado. Fíjense que en el versículo 2 dice, este vino a Jesús de noche. No vino en pleno día. ¿Saben por qué? Porque tenía miedo que sus amigos lo vieran. Él no quería ser descubierto por el resto de los fariseos, porque lo iban a sacar del lugar que él ocupaba. Él tenía miedo de ser rechazado por la gente. Él tenía miedo de perder su trabajo. Él tenía miedo aún de perder su familia. Es decir, que para Nicodemo, Jesús era alguien que lo había impactado su palabra, lo había impactado los milagros que Jesús hacía, pero él no estaba dispuesto a sacrificar ni su trabajo, ni sus amistades, ni la popularidad que él tenía, mucho menos su familia, por causa de Jesús. Él vino a Jesús de noche, él vino escondido, él vino en medio de las sombras. Es como aquellos que van a la iglesia por ahí y dicen, mire, yo tengo este problema y a mí me gustaría saber si ustedes me lo pueden solucionar, pero si es posible que yo no vaya a la iglesia, vengan ustedes a mi casa. No vaya a ser que alguien vea que yo entro en ese lugar. Posiblemente le hayan dicho, ahí te van a lavar la cabeza, ahí te van a cambiar la manera de pensar. Bueno, la iglesia no cambia la cabeza ni cambia la manera de pensar. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Pero él tenía mucho miedo de identificarse con Jesús y lo que llamaban la secta de los nazareos o nazarenos. Él no quería que lo identificaran con Jesús, pero a la vez sabía que Jesús tenía algo. Las palabras de Jesús impactaban en su corazón. Entonces él le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él había visto los milagros, se había enterado de que había resucitado un muerto, se había enterado de que había resucitado al hijo de la viuda de Naín. Él había visto que había levantado a la hija de Jairo, cuando le había dicho, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate y camina. Y él quería respuestas porque él sentía en su interior que necesitaba algo nuevo. Él durante 60 años le había enseñado a la gente cómo entrar al reino de Dios. Entonces Jesús, que sabía lo que había en el corazón de Nicodemo, respondiendo le dijo,
de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Pobre Nicodemo. Póneme del 4 al 6, gracias. Pobre Nicodemo, no entendía absolutamente nada de lo que Jesús le dijo. ¿Y saben por qué no lo entendía? Es por lo mismo que muchas veces nos pasa a nosotros. Tratamos de analizar lo que Dios nos dice, sin darnos cuenta que queremos hacerlo con nuestra mente natural. Y las cosas espirituales no pueden ser discernidas, no pueden ser comprendidas, no pueden ser interpretadas con esta mente natural, sino todo lo contrario. Tienen que ser discernidas espiritualmente. Por eso el apóstol Pablo decía que nosotros tenemos la mente de Cristo y que el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios, porque necesita la mente de Cristo para poder entender. Aquí Nicodemo y nosotros no, antes de Cristo no podíamos entender lo que Jesús le estaba diciendo. Entonces Nicodemo, con su mente natural, que es lo mismo que hubiéramos hecho nosotros, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Qué? ¿Tiene que volver a entrar por segunda vez en el vientre de su madre? ¿Pasar por el canal del parto, que se corte el cordón umbilical y nacer de nuevo? Claro, es lo que él conocía, es lo que él entendía, es lo que su mente le permitía entender. Entonces, respondiendo Jesús, le volvió a decir, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y saben qué? Se le complicó mucho más todavía a Nicodemo. Nicodemo decía para sus adentros, ¿qué es lo que este hombre me quiere decir? Jesús lo que le estaba diciendo es que era necesario que el Espíritu Santo viniera a él para que él tuviera un nuevo nacimiento espiritual y que necesitaba del agua que sale del trono de Dios para que limpiara toda la información equivocada que Nicodemo tenía en su mente y en su corazón. Entonces Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, con mayúscula, del Espíritu Santo, Espíritu es. Entonces estaba mostrando la diferencia, gracias Emily, estaba mostrando la diferencia que existía. Y acá los voy a meter un cachitito, por un instante nada más, los voy a meter un poquito en teología. Y en teología hay un axioma que dice que la persona que nace una sola vez está condenado a morir 2 veces. Y que la persona que nace 2 veces va a morir una sola vez. Y lo voy a explicar muy ligeramente porque no es este el tema del cual les quiero hablar, el cual les quiero compartir. Hay un primer nacimiento, es el nacimiento físico, es el nacimiento natural, es el nacimiento de cuando el espermatozoide de don Pedro se unió con el óvulo de doña Elvira. Entonces dieron lugar a un feto que después se transformó en un bebé, que después atravesó el canal del parto y después nació Fernando. ¿Sí? O por ejemplo, el espermatozoide de Federico se unió con el óvulo de Selva. Entonces se formó un feto, de ese feto salió un bebé. Ese bebé atravesó el canal del parto y así nacieron Antonio, Adriana, nació Cristina, nació Teresa. Y nacieron totalmente equipadas para vivir y equipados para vivir en este mundo natural. Nacimos con ojos para poder ver, con boca para poder hablar, con una nariz, bueno, algunos tenemos un poquito más grande que otros, para poder oler. Nacimos con orejas para poder escuchar en el mejor de los casos, que hay algunos que no tienen esa suerte. Nacimos con manos para poder tomar las cosas. Nacimos con habla para poder comunicarnos, nacimos con pies para poder transportarnos. Es decir, nacimos con todo lo necesario para movernos en el mundo físico, para movernos en el mundo natural. Y el hombre nace, crece, se desarrolla, a veces se reproduce y muere. Y tiene una muerte natural o una muerte física, es decir, esa misma persona
que nació con todos los atributos físicos para moverse en este mundo físico y natural, también muere en este mundo físico y natural. Pero aquí Jesús le estaba hablando de otra cosa a Nicodemo. Jesús le estaba hablando de nacer de nuevo del Espíritu, nacer al mundo espiritual. Y para nacer al mundo espiritual, necesitamos, en forma indispensable, recibir el Espíritu Santo. Esto se llama el nuevo nacimiento. Por eso nosotros a la gente por ahí le hablamos, sí, no, vos tenés que nacer de nuevo y ya está, ya sos un cristiano consumado. La gente no te entiende lo que vos le decís. Si a veces después de tener 20, 30 años en el Señor, 10 años, 5 años, se habla de este tema y la gente todavía no lo termina de entender, no termina de entender qué es nacer de nuevo. Imagínense a una persona que recién se le está hablando del Evangelio. Entonces, ¿qué pasa? En el primer nacimiento, cuando se unieron el óvulo y el espermatozoide, todos los genes de papá y de mamá vinieron a nuestra vida. Pero en esos genes también recibimos la información genética de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, y así hacia arriba hasta llegar a Adán, es decir, la naturaleza adámica vino a nosotros por medio de este nacimiento, por medio del nacimiento físico. Ahora, el nacimiento espiritual viene cuando el Espíritu Santo viene a nuestro ser y nos trae los genes de Dios. Qué terrible, ¿no? Empezamos a tener dentro de nosotros, así como teníamos la naturaleza pecaminosa de Adán, empezamos a tener la naturaleza divina de Jesucristo. Dentro de nuestro ser. Eso significa nacer de nuevo. Ese es el segundo nacimiento. Y el que nace por segunda vez, ya no muere espiritualmente. Dice en Juan 5:24, dice, de la manera en que está escrito, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. O sea que esa persona sí va a conocer la muerte física. Todos vamos a pasar por la muerte física porque hemos tenido un nacimiento físico. Pero el que nació de nuevo del agua y del espíritu, esa persona no va a sufrir la muerte segunda. Y la muerte segunda es la separación eterna de Cristo. Ahora, ¿quién realmente tuvo este segundo nacimiento? ¿Saben quién? Volvemos al primer versículo. El que está en Cristo. El que permanece en Cristo. ¿Querés saber si naciste de nuevo o no? Bueno, tu corazón tiene que seguir con el mismo fuego, con el mismo amor hacia Jesucristo que el día en que te entregaste a Él. El que está en Cristo, el que permanece en Cristo, el que permite que Jesucristo viva a través de Él, ese es el que está en Cristo y esa es nueva criatura. El otro no. El otro, como les decía al principio, posiblemente vivió algo emocional, vivió algo sentimental. Si a vos te da lo mismo leer la Biblia o no leer la Biblia, si te da lo mismo orar o no orar, si te da lo mismo estar en el cuerpo de Cristo, estar en la iglesia, que no estar en la iglesia, o sea, si te da lo mismo congregarte que no congregarte, hermano, revisa tu vida, revisa si realmente has nacido de nuevo, o si solamente fue algo emocional en tu vida y en tu corazón. Si vos no sentís la necesidad de leer la Biblia cada día, si no sentís la necesidad de interceder, si no sentís si la oración para vos es un momento de hastío, de cansancio, si leer la Biblia te cansa, si el hecho de estar congregado con los hermanos no te produce placer, no produce en vos un sentimiento de gozo, de algarabía, de alegría. No solo por el hecho de comentarnos las cosas que pasan en nuestra vida, sino por el hecho de que estás viendo un pedacito de Cristo en tu hermano. Entonces es bueno que analices tu vida en Cristo. Porque como te decía hace rato, sí puede ser que te hayas tenido una nueva vida en Cristo, pero también puede ser que estés resistiendo al Espíritu, que estés apagando al Espíritu, o que estés entristeciendo al Espíritu Santo.
Entonces, aquel que nace del agua y del Espíritu jamás va a ser separado del Padre eternamente. En cambio, el que no reciba a Jesucristo en su corazón y empiece a permanecer en Cristo, esa persona puede sufrir la muerte segunda, es decir, la separación eterna de Dios. Cuando se lleve a cabo aquel gran juicio en el trono blanco, donde dice que todos los hombres vendrán delante de Dios, y Jesucristo tomará un libro. Es decir, dice, el que está sentado en el trono y tiene facultad para juzgar, este Jesús, él va a tomar un libro. Este libro es el libro de la vida. Y dice que todos los que estén inscriptos en este libro, entrarán a vida eterna con Jesús. Pero los que no estén escritos en este libro, lamentablemente, irán a juicio de condenación. Y dice que irán al fuego, al lago de fuego y azufre, donde están la bestia, el falso profeta y Satanás, por toda una eternidad, separados de Dios. Yo siempre digo que no hay que predicar para asustar a la gente, pero sí hay que decirle la verdad a la gente de saber cuál va a ser su destino eterno, para que ellos sepan la decisión que tienen que tomar. Y entonces, dos puntos muy importantes en lo que leímos en Juan capítulo 3, del versículo 1 al versículo 6. El nuevo nacimiento. Pero también el nuevo nacimiento tiene otra acepción importante. Si de verdad hubo un nuevo nacimiento, tiene que haber transformación. Por eso le voy a pedir a Emilio que me ponga el versículo Juan, de nuevo, el capítulo 3, versículo 2, y 19:39, también del libro de Juan, para que ustedes vean un cambio muy notorio que hubo en la vida de Nicodemo. Este mismo cambio tiene que existir en nosotros, hermanos. Así nos vamos a dar cuenta. Dice, está hablando de Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero hay un solo pedacito que yo quiero reafirmar. Dice, vino a Jesús de noche. Y ahora poneme Juan 19:39. Dice, acaba de morir Jesús. Jesús acaba de entregar su vida. Jesús acaba de decir, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay mucha gente alrededor. Hay mucha gente mirando. Y este mismo Nicodemo que vino oculto, que vino de noche, que vino para que nadie lo pudiera ver, que no quería arriesgar ni su trabajo, ni su familia, no quería arriesgar sus amigos, no quería arriesgar su popularidad, no quería arriesgar nada de esto. Fíjense ahora. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. ¿Saben qué? Vino delante de toda la gente. Él ya no tenía vergüenza de llamarse discípulo de Cristo. Yo sé que ustedes tampoco tienen vergüenza de llamarse discípulos de Jesús. Yo sé que en el lugar de trabajo de ustedes, todos deben saber que ustedes son de Cristo. Porque ustedes se lo deben haber declarado, porque ustedes no se avergüenzan de Jesús. Hay una palabra, ¿no?, que dice, si ustedes me confiesan delante de los hombres, yo los confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mas si ustedes me niegan delante de los hombres, también yo los negaré a ustedes delante de Él.
Pero yo sé que ninguno de nosotros tiene temor de identificarse como cristiano delante de los demás. Bueno, aquí Nicodemo había puesto en primer lugar a Jesús. ¿Saben? Nicodemo estaba arriesgando todo, hermano. Estaba arriesgando absolutamente todo. Estaba arriesgando su puesto de trabajo en la sinagoga. Estaba arriesgando su popularidad alrededor de sus amigos. Estaba arriesgando su familia. Tal vez su familia lo dejara. Tal vez su familia lo abandonara por lo que él estaba haciendo. Para no ser insultados, para no ser golpeados, para no ser discriminados por el resto de la gente. Pero saben, a Nicodemo ya no le importaba nada, hermano. Nicodemo había entendido algo que pocos entienden. Nicodemo había entendido que Jesús era su vida. Que como más adelante en el tiempo el apóstol Pablo escribió, ya no vivo yo. Ahora vive Cristo a través de mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo a través de la fe en el Hijo de Dios, el cual asimismo dio su vida por mí. ¿Has entendido eso en tu vida? Eso es estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas de nuevo. Lo que Jesús le estaba diciendo es, mi amado Nicodemo, es necesario que vuelvas al origen. Que vuelvas al origen del ser humano. ¿Para qué el ser humano fue creado? Ustedes saben que Adán y Eva, cuando fueron creados en el huerto del Edén, había algo que los caracterizaba. Ellos eran totalmente inocentes. En ellos no había maldad. Tanto es así que en teología, la época en que vivieron Adán y Eva se llamó la dispensación de la inocencia. Era cuando la inocencia gobernaba el mundo. La inocencia gobernaba el Edén. Adán no sabía que Eva estaba desnuda. Eva no sabía que Adán estaba desnudo. Es decir, los dos sí sabían que estaban desnudos, pero no le atribuían maldad a eso. No lo atribuían como algo malo. Era algo natural. Dios nos creó así naturalmente. Nos creó inocentes. Creó al ser humano inocente. Entonces, ahora, al nosotros nacer con esa naturaleza que viene de Adán, porque Adán al desobedecer y al caer, entró en él todo tipo de maldad. Entró el conocimiento del bien y del mal, del bien que no puede hacer y del mal que no puede dejar de hacer. Como dice después el apóstol Pablo, ¿no? El mal que quiero hacer, el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago. Entonces descubro que el mal mora dentro de mí. Y el mal, hermanos, mora dentro de nosotros por la naturaleza pecaminosa que hemos heredado de Adán. Entonces ahora Jesús lo que le decía, te es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Para entrar al reino de los cielos tenés que nacer de nuevo. O sea, tenés que volver al origen. Tenés que volver a la inocencia. Escuchen bien, dije inocencia, no dije estupidez. Tenemos que volver a ver las cosas con inocencia. Dice, ¿cómo me gustaría, dice el apóstol Pablo, que ustedes fueran como niños en cuanto a su manera de ver las cosas? Y adultos en cuanto a su manera de reaccionar. Que ya no sean niños fluctuantes, que no sean caprichosos. Entonces, el Señor necesita que nosotros volvamos de las tinieblas a la luz. Del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo.
Cada uno de nosotros, antes de conocer a Jesucristo, vivimos en las tinieblas. Y lo voy a decir, y nuestro padre es el diablo. Así como les dijo Jesús a los fariseos. A ustedes no pueden escuchar mis palabras no hayan cabida en vosotros, porque vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y hasta tanto el Espíritu Santo no entra en nosotros y Dios empieza a vivir en mí, yo vivo en tinieblas. Y las obras de mi Padre quiero hacer. Pero cuando el Espíritu Santo viene a mi vida, ahí recién se empieza a producir un cambio. Yo digo, no, esto, la manera en que yo vivo, no quiero vivir. Yo no quiero seguir en tinieblas, no quiero seguir tropezando. Y quiero volver de las tinieblas a la luz. Quiero volver del odio al amor. Quiero volver del rencor al perdón. Quiero volver del egoísmo a la generosidad. Quiero volver de la queja a la alabanza y a la gratitud a Dios. Quiero ser transformado. Ya no quiero que mi vida sea una constante queja desde que me levanto hasta que me acuesto. Quiero poder levantarme con el gozo y la alegría de decir gracias, Señor, porque me permites vivir un día más. Gracias, Señor, por el proceso en el que me pusiste, Señor, porque este proceso es para que yo crezca en el mundo del Espíritu y ascienda a otro nivel y pueda subir a otro nivel. Decía en el libro de Jeremías, si no pude soportar con los que venían de a pie, ¿cómo voy a hacer cuando vengan de a caballo? Se refería obviamente a una guerra, ¿no? Si no pude soportar a la infantería, ¿cómo voy a soportar la caballería? Si no puedo soportar tal vez este proceso pequeño en el que Dios me puso, ¿cómo voy a soportar cuando venga un proceso más grande a mi vida? Voy a claudicar, porque si mi vida no está en Cristo, si mi vida no está, si mi casa no está cimentada sobre la roca, sino sobre la arena, no voy a poder soportar el proceso. Por eso el Señor dice, dad gracias por todo y en todo. Estás pasando un proceso difícil. ¿Te tocó una esposa difícil que no quiere recibir a Cristo? ¿Te tocó un marido difícil que no quiere seguir a Cristo? ¿Te tocó un hijo complicado que no quiere seguir a Cristo? Tus papás, a pesar de todo lo que vos les decís, no quieren seguir a Cristo. Dale gracias al Señor. Difícil, ¿no? Pero dale gracias porque Dios ya se está ocupando de tu hijo, se está ocupando de tu marido y se está ocupando de tu esposa. Cuando vos dejes de ocuparte de tu esposa, de tu esposo y de tu hijo y de tus padres, Dios se va a empezar a ocupar de ellos. Entrégalos. Soltalos. Decirle, Señor, está en tus manos. Haz con él o con ella lo que tengas que hacer para que te conozca y después espera con paciencia en Dios. Entonces, fíjense que les decía recién que tenemos que ir del rencor al perdón. Tenés que ir de la queja a la alabanza y a la gratitud. Tenés que ir de tu egoísmo a tu generosidad. El Señor dice, más bienaventurado es el que da que el que recibe. Y qué difícil que es entender eso a veces para nosotros, ¿no? Qué difícil que es entenderlo, qué difícil que es aceptarlo. Entonces, yo quiero terminar esta prédica con 2 párrafos. Uno está en Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 8. Y esto significa un poco volver a la inocencia. Esto significa un poco caminar hacia la luz. Significa no que seamos tontos. Significa que volvamos hacia lo que Dios quiere para nuestras vidas. Filipenses 4:8, fíjense qué impresionante, ¿no? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
Es decir, no hablemos mentira entre nosotros. Dejemos de mentir. Por lo demás, hermanos, poneme Filipenses 4:8, el primero. Gracias, Emilio. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, es decir, todo lo que procede de verdad, dejemos de hablar mentira, eso es lo que está diciendo. Hablemos de Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces dice, por lo demás, hermanos, yo se los voy a traducir. Por lo demás, hermanos, dejemos de mentir. Por lo demás, hermanos, dejemos la corrupción. No seamos corruptos. No engañemos a nuestros hermanos. No estafemos. Dice todo lo honesto. Después dice, no seamos injustos. Y ser injusto significa poderme poner en el lugar del otro, ¿no? ¿Por qué el otro habrá hecho lo que hizo? Porque si yo le llego, cuidado, ¿no? Porque si yo le llego a pedir justicia a Dios, tal vez Dios empiece conmigo. Porque dice que el juicio de Dios empieza por su casa. Dice todo lo puro, todo lo amable, no seas desagradable. Cuando vas a hablar con una persona, no diga, no, lo que pasa es que yo soy sincero, por eso le digo lo que le tengo que decir. No, no sos sincero. Muchas veces sos torpe en tu manera de decirle las cosas. Porque hay formas de decirle las cosas a las personas. No, no, lo que pasa es que yo no soy un hipócrita. No, no, está bien decirle lo que le tenés que decir, pero decíselo con pureza, decíselo con amabilidad. Ganate a la otra persona con lo que le decís. Aparte, decíselo con amor. Y vos vas a ver cómo las cosas cambian. Fíjense que cuando trajeron, ¿se acuerdan cuando trajeron a la mujer adúltera a los fariseos? Y la tiraron así frente a Jesús. Ellos, en vez de tratarla con amabilidad y con amor, la estaban tratando con juicio. ¿Saben qué iban a lograr de esa mujer? Todo lo contrario de lo que ellos esperaban. Entonces, en cambio, Jesús la trató amablemente, la trató con amor. Y le dijo, ¿alguno de estos te condenó? Y ella le dice, no, Señor. Y él le dice, ni tampoco yo te condeno. No condenes a los demás. Dice, ni tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a hacer lo mismo. Vete y no peques más. La trató con amor. ¿Saben qué es? Esa mujer después formó parte de la compañía de Jesús. Lo seguía a todas partes, igual que María Magdalena. María Magdalena tenía 7 demonios dentro de ella. Jesús no la juzgó. Jesús echó fuera los 7 demonios que tenía. ¿Y saben qué hizo María Magdalena? María Magdalena entró y derramó perfume en Jesús. Después lo siguió hasta el sepulcro. ¿Saben qué? Solamente María Magdalena, junto con María, la madre de Jesús, fueron al sepulcro el primer día de la semana. Y ellos son los que charlaron con el hortelano, ¿se acuerdan ellas dos? Que le dicen, ¿dónde han puesto a mi Señor? Y el hortelano y los ángeles le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Saben a quién se le apareció Jesús primero? A María Magdalena. Antes que a los discípulos. Y la llamó por su nombre y le dijo, María. Y hoy Jesús te está llamando por tu nombre. Te está diciendo, Susana, Abigail, Cristina, Adela.
Él te está llamando con su amor, no te está llamando con reclamos. Él te está mostrando su amor. Bueno, así de la misma manera, tenemos que hacer nosotros con aquellos que se acercan a nuestra vida. Tenemos que tratarlos con amor, no con juicio. Por eso dice, por lo demás, hermanos, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre. Si hay algo digno de alabanza. Cuando estés frente a una persona que tiene problemas, que le cuesta ser transformado, fíjate cuál es eso digno de alabanza que tiene. Capaz que sea poquito, entrale por ese lado. No le entré por los 10 defectos que tiene o por las 10 cosas que todavía no cambió. Entra por el lado que él ya está siendo transformado ahí, por donde él está siendo cambiado. No le diga, no dejaste de fumar, no dejaste de beber, no dejaste de drogarte, no dejaste. Decirle, qué lindo, mira, te bañaste, con qué linda ropa viniste. Ya no estás usando colores oscuros. Qué bueno. Capaz que lo único que ese hermano hasta ahora ha podido cambiar, exaltale lo bueno. No vengas sobre todas las cosas malas que tiene, porque lo vas a asfixiar, lo vas a ahogar. Y esa persona va a salir corriendo. Pero trátala con amor. Decirle, qué lindo, me enteré que estás leyendo la Biblia. Estás empezando a leer los salmos. No entendés nada, pero lo estás empezando a leer por obediencia. Bueno, ya lo va a entender. El Espíritu Santo se va a encargar de que los entienda. No vos. No somos nosotros. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna. En esto pensad. Pensemos, por eso dice ahí al final del versículo 4:8, dice, en esto pensad, en todas estas cosas que acaba de decir el apóstol Pablo. Pensé en las cosas buenas, no pensé en las cosas malas. Pensé en las cosas positivas, no pensé en las 3 cosas negativas que te pasan. Mira todas las positivas que tenés. El Señor nos está llamando al volver al original. Nos está llamando a salir del reino de las tinieblas para venir al reino de la luz admirable. Nos está llamando a salir del odio y volver al amor. Nos está llamando a salir del rencor y volver al perdón. Nos está llamando a salir del egoísmo y volver a la gratitud y volver a la alabanza. Y vemos en el libro de Segunda de Pedro. Con esto ya vamos a terminar. Segunda de Pedro, en el capítulo 1. Vamos a ir primero, Emilio, de los versículos 3 al 5 y después del 6 al 8. Si lo pones un minutito en la pantalla. Si no, lo busquemos en la Biblia. Dice, segunda de Pedro, capítulo 1 es. Gracias, Emilio. Capítulo 1, del 3 al 5. Y 1 del 6 al 8. Capaz que yo te lo pasé mal. De todos modos, dice en la segunda de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, no sé, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Fíjense qué hermoso, ¿no? Todas las cosas que corresponden a la luz, todas las cosas que corresponden a la piedad, todas las cosas que corresponden a la vida,
nos han sido dadas por el Espíritu Santo que entró en nosotros y trajo con él los genes divinos de Dios. Es decir, la misma naturaleza que tiene Dios, la misma naturaleza divina, la misma naturaleza que hubo en Jesús, es la naturaleza que tenemos cada uno de nosotros, hermanos. Dice, para que nosotros lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios. Y ahora dice, ¿cómo hacemos para ser participantes de esa naturaleza divina? Dice, huyendo de la corrupción que hay en el mundo. Hermanos, tenemos que entender, todo lo que hay en el mundo y todo lo que está fuera de Dios es corrupción. Todo lo que está fuera del reino de los cielos es tinieblas. Y si nosotros no logramos entender esto, nos vamos a identificar más con el reino de las tinieblas que con el reino de la luz. Nos van a gustar más las cosas de las tinieblas que las cosas de la luz. Entonces, el Señor dice que para que nosotros seamos participantes de la naturaleza divina, es decir, para que estemos en Cristo, tenemos que huir de la corrupción que hay en el mundo. Y nos da la receta. Vayan anotando. ¿Quieren que les salga bien el lemon pie? Bueno, anoten la receta. 200 gramos de harina, 2 huevos, ralladura de limón, cantidad suficiente, agua, mezclar, poner en el horno. No sé si me olvidé algún ingrediente, espero que no. Azúcar seguramente debe llevar un poquito. Bueno, eso es para que les salga un buen lemon pie. Ahora, para que seamos participantes de la naturaleza divina, necesitamos huir de la corrupción y acá van los ingredientes, hermano. Fe. Esa fe la pone el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, pero la fe no es el todo en sí misma. La fe es apenas, como les decía al principio, es el picaporte para abrir la puerta para entrar al reino de los cielos. Y esa nos la regala el Señor. Pero a partir de esa fe que nos regala el Señor, ya dice, añadid. Ustedes añadan ahora. Ahora nos toca a nosotros. Y dice, añadid a vuestra fe virtud. ¿Se acuerdan lo que leíamos recién en el libro de Filipenses? Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tenemos que agregar virtudes, tenemos que agregar en nuestra vida a la fe que Dios nos da, tenemos que agregarle virtudes como la amabilidad. Tenemos que agregarle virtudes como no ser contenciosos. No ser de esas personas. ¿Vieron que hay personas que siempre les gusta sembrar discordia? Siempre están en la mesa y ellos tiran alguito así como para que haya un lío en la mesa. Bueno, eso hay que sacarlo de nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser personas amables. Tenemos que tratar de no entrar en el conflicto. Si tenemos que defender la palabra de Dios, la vamos a defender. Pero tenemos que tratar de hacerlo en forma amable. Y dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Hermanos, hay que leer la Biblia constantemente. Tenemos que leer la Biblia. ¿Por qué? Porque aquí se nos dice todas las cosas que tenemos que transformar en nuestra vida. Entonces añadimos a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Ahora cuando veamos del 6 al 8, vamos a ver que dice agregar al conocimiento dominio propio. ¡Qué difícil! Dominio propio. Es decir, negarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, el Señor dice que Jesús se levantaba muy de madrugada a buscar a Dios, capaz 3, 4 de la mañana, cuando todavía no había amanecido.
Y el Señor nos dice que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pero para poder hacer eso, yo tengo que ejercer dominio propio. ¿Saben por qué? Porque cuando yo por ahí me despierto a las 3 o 4 de la mañana y estoy calentito con la colcha, lo primero que quiero hacer es darme vuelta para el otro lado y taparme un poquito más para seguir sintiendo el calorcito. Quiero seguir durmiendo. En cambio, el dominio propio me dice, no te tenés que levantar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Saltar de la cama y ponerme de rodillas al lado. Porque si la pienso, pierdo. Si la pienso, no estoy ejerciendo dominio propio. Dice, al dominio propio tengo que agregarle paciencia. ¿Se acuerdan cuando hablábamos el sábado pasado? ¿Qué le faltó a Saúl y por qué fue desechado por Dios? Saúl, porque no tuvo paciencia para esperar los 7 días que Samuel le había dicho que espere para salir a la guerra. Él vio que la gente ya se empezaba a escapar, que la gente estaba preocupada, entonces él hizo la ofrenda que tenía que hacer Samuel. En cuanto él terminó de hacer la ofrenda, apareció Samuel y le dijo, ¿por qué? ¿Por qué no esperaste? Locamente has hecho. Por eso eres desechado. Ya está, no sé. Ya está. Ajá. Dice que a la paciencia hay que agregarle piedad. ¿La piedad qué es? La piedad es justamente lo que decía hace rato con respecto al adúltero. Es no juzgar, sino ponerme en la piel del otro. Tener piedad es tener misericordia. Y misericordia es ocupar el lugar del otro, ponerme en el lugar del otro. ¿Por qué el otro hizo tal cosa? ¿Qué habrá recibido en su niñez? ¿Qué habrá recibido en su juventud? ¿Qué habrá recibido en su adolescencia? ¿Qué le habrá tocado vivir para reaccionar como está reaccionando, para hacer lo que está haciendo? Eso es piedad. Ponernos en el lugar del otro, ser piadoso. Afecto fraternal. El afecto fraternal es el afecto que nos tenemos como hermanos. Y por último, el amor. Y acá cuando usa la palabra amor, usa la palabra ágape. Ustedes saben que en griego hay 3 acepciones para la palabra amor. Eros, filios y ágape. Eros es el amor pasional, es el amor erótico. Filius es el afecto fraternal, el afecto que hay entre hermanos, el afecto que hay dentro de la pareja, el afecto que puede haber entre un marido y una esposa, el afecto que puede haber entre un padre y sus hijos. Pero ágape es el amor de Dios. Ágape es el amor incondicional. Ágape es el amor que tuvo Jesús cuando en el libro de Juan, en el capítulo 13, en el versículo 1, dice, y Jesús, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. ¿Qué quiere decir esto? Que los amó hasta dar su vida por ellos. Y no los amó por lo que ellos hicieron con él, porque todos lo abandonaron a él. Los 12 que estaban reunidos ahí, porque esto es cuando Jesús limpia los pies de sus discípulos, los limpia con agua, va con un lebrillo con agua y les limpia los pies, y después se los seca con una toalla. Los 12 que estaban ahí, cuando vieron esta actitud de Jesús, le dijeron, uy, nosotros te vamos a seguir, pero hasta donde vos vayas. Sin embargo, cuando Jesús fue a la cruz, los 12 lo abandonaron. Sin embargo, Jesús derramó su sangre por ellos. Esto se llama amor incondicional. Este es el amor de Dios, el amor ágape. Yo no amo al otro por lo que el otro hace conmigo. Yo no amo al otro porque el otro me restituya a mí ese mismo amor. Yo lo amo porque es la esencia que hay dentro mío, porque es el Espíritu Santo que está dentro mío. Entonces, dice en el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no los dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ya está Emilio, gracias. Es decir, amados, que si nosotros
agregamos a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces, los frutos o el fruto del Espíritu Santo se va a manifestar en nuestras vidas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu se va a empezar a manifestar a través de nosotros. Y saben, va a haber muchos Nicodemos que van a venir a nosotros de noche. Van a venir muchos Nicodemos a preguntarnos cómo se entra al reino de los cielos. Porque nos vamos a transformar en lo que venimos diciendo. Yo quiero que ustedes se den cuenta cómo, desde que empezamos a predicar aquel sábado, totalmente ungidos por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, cuando empezamos a hablar hace ya 6 sábados de cambios de escenario, hasta ahora venimos en la misma línea. Que el Señor quiere que salgamos del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Que el Señor quiere que nosotros nos transformemos en agentes de paz. El Señor quiere que nos transformemos en agentes de bendición. El Señor quiere que nos transformemos en personas firmes, que nos podamos mantener aún en el momento de la tormenta, cuando la tormenta más se arrecia, cuando más difícil es soportar. Allí es donde se ve nuestra comunión con Cristo. Cuando los momentos se vuelven complicados, cuando los momentos se vuelven difíciles. Cuando ya creemos que el fin está sobre nosotros. Entonces ahí vemos realmente si estamos sobre la roca o si estamos parados solamente sobre la arena y todo fue una fantasía y nada más. Y no hablo de que no podamos sentir miedo, de que no podamos dudar. Hablo de que permanezcamos firmes. Hablo de que podamos seguir adelante. Porque dice, calzaos toda la armadura de Dios para que pudiendo soportar en el día malo, estemos firmes y podamos seguir adelante. Que no vamos a caer, error. Muchas veces vamos a caer, vamos a sentir temor, nos vamos a debilitar, vamos a sentir cansancio. Pero si permanecemos en Él, entonces el Señor nos va a elevar de nivel y vamos a dejar de ver la solución a partir de nosotros o de lo que nos rodean y vamos a poder levantar nuestra mirada a Jesús, el Señor. Alzaré mis ojos a los montes, decía el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Elohim, que hizo los cielos y la tierra. Él guardará mi entrada y mi salida, no dará mi pie al resbaladero, ni permitirá que mi pie tropiece en piedra. He aquí no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Cerremos nuestros ojos por un momento, hermanos. Señor, yo pongo mi mano sobre esta pantalla creyendo realmente, Señor, que para ti no hay ningún tipo de límite, de distancia ni de lugar. Así como le dijiste, Señor, al centurión, y oraste por su siervo a la distancia, porque él te había dicho, no es necesario que entres en mi casa no es digna de que tú entres en ella. Pero una palabra tuya bastará para sanar a mi siervo. Señor, yo sé que no hay límites en el mundo del Espíritu. Por eso, Señor, yo quiero bendecir a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, en esta noche.
Y Señor, que en esta bendición venga tu provisión divina, Señor. Tanto en la parte económica como en salud, Señor. Yo declaro sanidad en la vida de mis hermanos. Yo declaro salud en la vida de mis hermanos. Yo declaro prosperidad en la vida de mis hermanos, Señor. Yo declaro paz en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Declaro orden en sus casas, Señor. Pero sobre todas las cosas yo te pido en este momento, Señor, que tú derrames, Dios, espíritu de revelación y de sabiduría, espíritu de conocimiento y de inteligencia espiritual, Señor, para que cada uno de nosotros podamos comprender y entender, Señor, tu palabra. Para que cada uno de nosotros, Señor, podamos poner por obra, Señor, tu palabra y podamos añadir, Señor, a esa hermosa gracia y a esa hermosa fe que tú nos has regalado, que le podamos añadir virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Para que en cada uno de nosotros se manifieste, Señor, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Obra Espíritu Santo, venga ahora de tu presencia y de tu trono, Señor. Vengan tiempos de refrigerio sobre tu pueblo, Señor. Venga esa profunda paz que solamente proviene, Señor, de tu trono, Señor, cuando tus aguas empiezan a salir de tu trono, Señor. Oh, mi Cristo. ¿Qué hora? Amado Señor, glorificamos este tiempo, glorificamos, Señor, la palabra. Señor, la guardamos, la atesoramos en nuestro corazón para que podamos recibir, Señor, el impacto no solo del oír, sino el impacto de ponerla por obra. Señor, que podamos ser, Señor, esos transformadores, Señor, que se han equipado con cada una, Señor, de aquellos requerimientos, Señor, que tiene la palabra para nuestras vidas. Señor, que podamos soltar, que podamos dejar ir. Señor, que podamos transformar, Señor, las heridas, Señor, en ungüento fresco, donde ya no duele, donde verdaderamente, Señor, el amor de Cristo, Señor, nos ha transformado, nos ha guardado. Señor, que nuestro corazón, nuestro espíritu, no vele por lo propio, sino que vele, Señor, en virtud de aquellos, Señor, que pueden venir en necesidad. Señor, que podamos ser, como dice la Escritura, que podamos responder con amabilidad. Señor, que podamos poner aún la otra mejilla cuando nos golpeen. Señor, que podamos decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias, Señor, porque el tiempo, Señor, es valioso. Señor, gracias por los árboles que estamos viendo florecer, por las personas del cuerpo de Cristo que estamos viendo ser transformadas. Gracias, Señor, porque muchas veces de quienes menos nos esperamos son los que están dando, Señor, hojas, están dando frutos, están siendo equipados, Señor, pero no solamente equipados, sino están dando el fruto apacible de gloria. Señor, con tan poquito que reciben, ponen por obra. Amén. Yo te bendigo, Señor. Bendigo a esos hermanos, Señor, que están aceptando en su corazón los cambios profundos. Gracias, Señor, porque abrimos, Señor, la compuerta de los cielos para que el amor de Dios se derrame. Señor, para que no haya ni preguntas, para que no haya respuestas. Señor, para que no haya dudas,
Señor, para que no podamos escarbar sobre la basura, sino, Señor, poner nuestro corazón al servicio de aquel que simplemente nos tomó y nos dijo, vete y no peques más. Gracias, Señor, por ese amor. Señor, trae gobierno en las familias, trae gobierno en nuestras vidas propias, trae gobierno donde caminamos, para que la palabra de Dios, Señor, traiga esa saciedad, ese gozo. Te adoramos, Señor. Cubro la vida de mis hermanos, Señor, con la sangre bendita. Gracias, Señor, por que son de bendición enorme en nuestras vidas. Gracias por cada vida, Señor, que ha ido siendo modificada. Señor, que ha sido transformada. Y aún ten piedad de los que no quieren ser transformados. Pero sé, Señor, que en tu paciencia va a llegar ese momento. De ninguno de nosotros te vas a descuidar, porque tú tienes cuidado de nosotros. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.